¿Hacia dónde va la humanidad? ¿Hacia dónde vamos todos nosotros? Es una pregunta fundamental que a nivel sociopolítico, cultural, antropológico, religioso, tecnológico, social y cultural, muchos pensadores se hacen en el día a día. Es indudable de que hay perspectivas, por ejemplo, religiosas. En términos religiosos, hay un sendero relacionado con un mundo venidero, la perfección espiritual, el reino de Dios o el reino de los cielos aquí en la tierra. En términos culturales, el devenir sería unificar todo lo que se cree, todo lo que se hace, por lo cual se aspira a una mejor vida, a una mejor cultura, generando utopías que conllevarían a una especie de unificación de todo un mundo tecnologizado. Algo así similar, por ejemplo, a lo que sería Star Trek, Star Wars, por dar referencia a estas dos sagas. Pero más allá de eso, hay quienes también argumentan que el destino de la humanidad está en nuestras propias manos. Y en cierto modo, como está en nuestras propias manos, es una tendencia obvia que eso nos llevaría a una autoaniquilación, una especie de aniquilamiento gradual de la especie. Recuerdo que en un texto leí que la vida en términos generales, el concepto de vida, sea racional como nosotros, si es que lo somos, o biológica, no es más que un moho. Imagínense el concepto de vida. La vida sería una especie de moho que corroe la estructura a donde se genera hasta desintegrarla. Imagínense el concepto. Ese sería la vida. Y por ende sería muy complicado encontrar vida en el universo, a excepción de nosotros, que somos como una especie de moho que le estamos destruyendo. Ahora, a partir de esos conceptos nacen muchas propuestas de muy variado orden y que apuntan también a muy variados objetivos. Por ejemplo, en términos filosóficos, científicos, se habla, por ejemplo, de que la humanidad se puede proyectar hacia el espacio exterior, previendo que los recursos naturales de los cuales hacemos uso y abuso para desarrollar nuestra tecnología en algún momento se van a acabar y tendremos que recurrir a otros mundos del barrio estelar a explotarlos para continuar con nuestra tecnología, con nuestro desarrollo cultural. Eso es ciencia ficción, por supuesto, y ahí está planteado en muchas historias cinematográficas y también literarias, que de pronto hemos conversado respecto al tema, nombrando autores y los títulos correspondientes. Esa es la parte tal vez hermosa. Para otros, en cambio, quienes son más adictos a la conspiración, aseguran que en cierto modo ya estamos viviendo el declive de nuestra civilización prácticamente, pues de acuerdo a datos estadísticos, las tasas de natalidad, el crecimiento demográfico disminuye considerablemente. Ya es un hecho, por ejemplo, que en Europa la tasa de nacimientos prácticamente no supera ni el 1%, y de ahí la necesidad de la migración. Es decir, la migración en cierto modo también, en términos conspiranoicos,
ha sido orquestada para dar vitalidad nuevamente a estas regiones del mundo civilizado, del primer mundo, por así decirlo, para que puedan mantener su training de estatus social, cultural y de primer mundo. Y si ustedes observan y piensan un poco, ¿de dónde vienen las migraciones? Del llamado tercer mundo, es decir, de países que están dentro o categorizados en líneas de pobreza y de seguridad por debajo de esa línea. Si antes la categorización de desarrollo era considerando las líneas de pobreza, bajo una línea de pobreza de sobrevivencia básica, hoy en día se ha sumado la seguridad. Entonces, donde hay países está por debajo de lo básico, que es el índice de aceptación de pobreza, más sumado lo básico aceptable en cuanto a violencia, sea delincuencia, guerras triviales, guerras civiles, etcétera, y todo eso, entonces es indudable que es otro factor que se está sumando a la categorización de países tercermundistas, y a través de los cuales se está fomentando la migración para países desarrollados, en cierta medida para que la tasa de natalidad en esos países no desaparezca. El problema está en que las migraciones muchas veces no están surtiendo el efecto real, pues culturalmente no están siendo asimilados por esas culturas que los recepcionan, y lamentablemente están causando mucho caos a todo nivel. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde van los países del primer mundo, básicamente? Es una pregunta importante que debemos responder. Hasta pronto.